Rafael Alegría, en nombre de Radio Nederland, nuestro agradecimiento por su tiempo y por esta entrevista concedida. Señor Alegría, 5 meses de resistencia civil y pacífica, pero los días se suman, las semanas van pasando. ¿Hasta cuándo puede seguir manteniéndose esta resistencia? Mira, yo creo que si hemos resistido 150 días, 152 hoy, con la esperanza de la restitución del presidente Zelaya, del orden constitucional, creo que ahora vamos a resistir más por una nueva esperanza que se presenta entre nosotros, que es la constituyente, y es lo que sigue también. Se ha apoderado de nosotros, de la resistencia, una terquedad, podríamos decir, de romper con la estructura y la macroestructura política y económica del pasado. Aquí tenemos más de 180 años de manipulación, de subordinación, de chantaje, del manejo y de la corrupción de grupos de poder oligárquicos en alianza con partidos políticos tradicionales que son los mismos que dieron el golpe. Y entonces yo siento que la resistencia se fortalece en función a un proyecto de, si quieres, de cambios estructurales en el país. Entonces va a continuar. La próxima semana el grito es por la constituyente y por la refundación de un nuevo Estado. Y luego el grito de poder. Yendo por partes, ¿es aún realista considerar la restitución de Manuel Zelaya o es algo que ya la resistencia? Bueno, hay dos tesis, ¿verdad? En eso, que los Estados Unidos hayan pactado con los golpistas la restitución de Zelaya. Los estadounidenses querían que fuera antes de las elecciones, pero parece que los golpistas han dicho después de las elecciones. Esa es una realidad posible. Nosotros seguimos manteniendo que el presidente Zelaya es el único presidente electo de los hondureños y representa un símbolo, ¿verdad?, la restitución de él y un golpe a los golpistas. Pero si eso no se da, no pasa nada tampoco, nada extraordinario. Es decir, porque ya hemos estado luchando 152 días por eso. Y yo creo que hemos cumplido una misión histórica, ¿verdad?, de que aún sin la restitución de Zelaya, para que haya otro golpe de Estado en nuestra América Central o en nuestra América Latina, tienen que pensarlo 2 veces el sector oligárquico, ¿verdad? Por lo tanto, no nos desesperamos ya si se restituye o no se restituye el presidente Zelaya. La prioridad ahora es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. Eso va a ser un grito en las montañas, en el valle, en las colinas, en los barrios, en las colonias, en los centros de trabajo, en las universidades. Ese va a ser la voz permanente, constituyente. Y luego abriremos un debate, porque hasta ahora no sabemos cómo va a ser esa constituyente, ni el método, ni el contenido todavía. Y no puede ser, porque también nosotros hemos aprendido mucho, ¿verdad?, de que ahora tiene que ser con un debate y con una participación desde abajo. Fíjate que la resistencia no tiene una coordinación nacional. Ya aquella idea de cuál es la línea, cuál es la orientación, o ordene coordinación nacional, eso se acabó. Y entonces ahora con la constituyente, en lo que estamos de acuerdo todos, es que debe haber una constituyente. El cómo, empecemos el debate. Y lo empezamos el día 4 y 5 de diciembre. Ya empezamos el debate sobre la constituyente. ¿Quiénes son todos? Los sectores que integran la resistencia: indígenas, campesinos, profesores, sindicalistas, obreros, mujeres, amas de casa, movimiento gay. Está muy activo en la resistencia.
liberales en Resistencia, que es partido político del presidente Zelaya, en Resistencia. Los movimientos que han estado ahí, candidaturas independientes, el Pino UD, ¿sí? O sea, todos estos sectores, jóvenes, más gente que no está organizada, de barrios y colonias y de pueblos. O sea, el gran reto es cómo articular todo este trabajo en función de un proyecto claro, ¿verdad?, de la Constitución. Usted lo decía al principio, son prácticamente más de 180 años de dominio de una estructura oligarca que domina todo, absolutamente todo, y controla absolutamente todas las estructuras de poder, claro, y económicas de este país. Pero sin embargo usted insiste en que hay el margen y hay el espacio para quebrar a esta oligarquía y hacer posible este cambio de modelo, claro, de país por el que ustedes están apostando. Es que yo creo que ellos cometieron un error gravísimo y tienen que pagar las consecuencias. Y la lectura que hacían cuando el golpe de Estado era que aquí no pasaba nada. Y inclusive Michelet dijo muchas veces que aquí no pasaba nada. Sin embargo, con manifestaciones enormes en la calle, todos los días. Claro, el costo social que hemos pagado es caro y alto. Los organismos de derechos humanos hablan más de 100 asesinados. Nosotros tenemos directamente 28 asesinados. Hasta el día de ayer que enterramos, ¿verdad?, el último compañero en estos días, Gladys Espinal. Entonces ellos creyeron que podían hacer y deshacer, como hicimos nosotros, y que el golpe de Estado estaba en sus manos decidir el destino de Honduras. Y se equivocaron. Porque el mismo día que dieron el golpe de Estado, este grupo oligárquico, y ve estos partidos históricos, tradicionales, caducos, que secuestraron a las Fuerzas Armadas para decirle, o le ordenaron a las Fuerzas Armadas que apresaran y capturaran y sacaran al presidente Zelaya, que no iba a haber nada. Yo creo que se equivocaron. Eso provocaba una profunda crisis, inclusive político-estructural. Y eso despertó al pueblo hondureño. Aquí decimos como que se quitó la venda de los ojos de esos 180 años y se elevaron los niveles de conciencia, y el pueblo hondureño ha respondido y dice, aquí estoy, en lucha, vamos para adelante. Y hoy están asustados y hoy tienen que, yo siento que esa estructura, esa vieja estructura de poder, de grupos de poder que manejaban todo, se está desmoronando y vamos a tener excelentes resultados a corto tiempo. Usted menciona que el pueblo se despertó a raíz de esta crisis. Efectivamente así ha sucedido y así lo hemos palpado en las calles de Honduras. Pero algo también que hemos registrado en el mismo pueblo hondureño, en cierto sector de este pueblo hondureño, es la aversión que está provocando la presencia no solamente del presidente Chávez, sino de toda la estructura del ALBA, que claramente estas personas dicen, no la queremos, no queremos que convertirnos en un satélite más del ALBA. Mi pregunta en este sentido, señor Alegría, es ¿hasta qué punto ha perjudicado a la resistencia y a este proyecto de asamblea constituyente la cercanía y la amistad que representa Venezuela, Nicaragua, Ecuador y otros gobiernos de la región? Es que una cosa son relaciones de amistad, de cooperación, y otra cosa es relaciones de subordinación. Y lógicamente aquí, esos mismos grupos de poder, cuando el presidente Zelaya suscribió la adhesión de Honduras al ALBA, esos mismos grupos levantaron una enorme campaña por la no adhesión de Honduras al ALBA. Y condenaron a Hugo Chávez y a todo. Es más, llegaron a decir de que el ALBA era una alianza militar, no de cooperación.
Pero fíjate cómo son tan cínicos ellos, que el presidente Chávez deja de más de 150 millones de dólares del ALBA, producto del petróleo, que no pagamos la factura petrolera a Chávez. Pero aquí no pagamos el 40% de la factura petrolera, se queda ahí. 100 millones de dólares para incentivar la pequeña empresa hondureña, 50 millones de dólares para el crédito agrícola, médicos, programas de operación, yo sí puedo, porque pueden operar de la vista cuanto hondureño quisiera, gratuitamente, todo eso. Lo que te quiero decir es que son tan inmorales que ahora los recursos que los están manteniendo a ellos son esos recursos del ALBA. Me gustaría que dijeran, estamos contra Chávez y devolver los 250 millones que nos dejó el ALBA de dólares. Eso no lo hacen, lo están gastando. Y tienen que responder, porque ese es un convenio internacional que debe respetarse. Y ahora lo están utilizando para cualquier cosa. Pero el pueblo hondureño comprende que no puede haber subordinación ni de Chávez, ni de Evo, ni nadie, y nadie quiere esa subordinación, relaciones de o que nos estén dando órdenes, para nada. Nosotros mismos, la resistencia, creemos que llegó el momento de un país independiente, autónomo, que se autodetermine por sí solo. Siempre hemos dicho que la dependencia de Estados Unidos histórica nos ha hecho mucho daño. ¿Sí? No queremos depender de Chávez, ¿no? Pero sí queremos una relación de cooperación respetuosa y justa de cualquier país. Y nos la puede ofrecer Chávez, Evo o el ALBA. El pueblo decidirá. Yo te juro, Pablo, que no es el pueblo, ¿verdad? O puede ser una parte del pueblo que está desinformado, ¿no? Pero lo han manipulado de una forma terrible, que hay sectores que ven en Chávez y en Evo y en el ALBA como el diablo, ¿verdad? Pero yo creo que eso, hasta ahora Chávez no nos ha pedido nada, a cambio de nada, ni Evo Morales, ni Rafael Correa. Y es que nosotros ¿qué tenemos nosotros ahora? Un corazón noble, unas relaciones de amistad y todo eso. Pues somos un país, el tercer país más pobre de toda América, de todo el mundo, ¿no? Entonces estamos, ¿cómo construir esas relaciones de solidaridad, de amistad, de cooperación? Pero, reitero, sin relaciones de subordinación o manipulación. Rafael Alegría, un aspecto fundamental es la reconciliación que necesita el pueblo de Honduras. Y escuchándolo a usted, concluyo que esta reconciliación pasa necesariamente por una asamblea constituyente. Pienso que sí, porque nosotros también no nos queremos imponer frente a otro grupo. No. Nosotros queremos ir juntos al debate, a la discusión, y ver cómo construimos un país todos juntos. Somos hondureños, lo hemos reiterado, y todos tendríamos que buscar una forma cómo salir adelante, sean estos empresarios o campesinos, indígenas o profesores de cualquier sitio. El asunto es que está tan complicado hoy en día, ¿verdad? Porque está roto el orden constitucional, está roto el hilo de la conducción social, está dividido el país entre golpistas y no golpistas. Los blancos, que se le dice aquí a un sector que manejan los empresarios, y la resistencia. Entonces, la constituyente podría ser un proyecto donde nos sentemos todos y nos unamos todos. Lógicamente, sin volver al pasado. El pasado quedó atrás. Para adelante que vamos. Y no queremos una estructura de poder enquilosada de más de 180 años, que ha producido pobreza, exclusión social, miseria, analfabetismo.
No, eso ya no lo queremos. Y no es que no tengamos recursos para implementar un proyecto de vida más justo para los hondureños, pero la estructura de poder no permite eso. Aquí ha habido mucho para unos pocos y nada para la gran mayoría. Por eso decimos, la constituyente tendrá que refundar un nuevo Estado, sin lugar a dudas, un nuevo Estado. Usted decía en una de sus respuestas anteriores de que percibe señales claras del resquebrajamiento del caparazón, llamémoslo liberal de derecha, que ha dominado la estructura histórica de Honduras. ¿Dónde ve este resquebrajamiento? ¿Dónde ve estas grietas? Hoy, estos grupos de poder aceptan que es necesario hacer cambios estructurales en el país. Si vos llegas a un sector del empresariado, hay que hacer cambios. Las Fuerzas Armadas dicen, hay que hacer cambios. Esas voces golpistas de los partidos dicen, hay que hacer cambios. Nosotros venimos reclamando cambios estructurales. Entonces, como que hay una especie de consenso. El problema es que, ¿qué tipo de cambio y cómo hacemos el cambio? Y hay que entrar a ese debate, irremediablemente. Uno de los aspectos que más me parece complejos, perdón que lo interrumpa acá, es la presencia también de la Iglesia Católica y el papel que juega la Iglesia Católica. Y es un país católico por excelencia. Sí, pero fíjate que a pesar de la participación de la cúpula eclesiástica, el pueblo entiende. ¿Y por qué? Si el cardenal Rodríguez apoyó el golpe, sigue apoyando el golpe, una gran cantidad de sacerdotes en las regiones, obispos en las regiones, están con la resistencia, están con su pueblo, religiosas, igualmente pastores de la iglesia evangélica. Y la gente entiende, este es mi pastor, este es mi sacerdote, este es mi pueblo. Y entiende que la Iglesia Católica tiene una cúpula que está cerca, pero del grupo de los ricos. Y algunos entendemos aquel mensaje del apóstol Romero en El Salvador, que decía, el verdadero cristiano y el que cree en Dios es el que está cerca de su pueblo. Cerca de su pueblo. Mira qué mensaje, cerca de su pueblo. Y un padre Tamayo aquí, un padre José que anduvo en las marchas todos los días hasta que lo expulsaron del país, la misma Iglesia Católica. Monseñor Luis Santos en el occidente, un Fausto Mir, un querido compañero sacerdote, Manolo, en Progreso, los jesuitas, tan cerca de su pueblo. Los pastores evangélicos llevándonos agua, comida, medicinas a la resistencia. Entonces uno ve, o sea, el Dios vivo está aquí. Yo creo que esa es otra cuestión importante que hemos podido entender. Entonces ahora la cúpula de la iglesia se puede quedar con la cúpula empresarial, con la cúpula militar, con la cúpula política, pero la iglesia como tal está con la resistencia. No me cabe ninguna duda en eso. Un último aspecto, señor Alegría, ya con esto finalizamos. ¿Ayuda el contexto histórico de Centroamérica en este momento para los planes de la Asamblea Constituyente que ustedes están planteando? Me refiero en específico al cambio histórico que hubo en El Salvador, claro, a la Nicaragua de Daniel Ortega, etc. El objetivo de nuestros principales héroes centroamericanos y el principal héroe centroamericano, Francisco Morazán, su gran sueño era la Centroamérica unida, integrada.
lo traicionaron y lo asesinaron los grupos de poder de aquel momento. Nosotros decimos que no tenemos ningún sentimiento contra Costa Rica. No, porque lo pudieron haber asesinado en cualquier país de Centroamérica, los grupos de poder. Él soñó con esa patria centroamericana y latinoamericana, contemporáneo de Bolívar. Francisco Morazán le pidió un favor a Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía un pedagogo norteamericano y Morazán se lo pidió prestado, que le ayudara a organizar el sistema educativo en Centroamérica. ¿Se puede imaginar desde cuándo vienen esas relaciones de cooperación? Y entonces, ahora Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua no reconocen este régimen golpista. No lo reconocen. Y saben que no puede haber integración sin Honduras también. Sin Honduras. Entonces, por esos cambios que yo hablo, de esa nueva sociedad hondureña que se va a producir, ¿verdad?, producto de este rompimiento del pasado con los grupos de poder, nos conducirá a una Centroamérica unida, integrada. No ahora por las mercancías o por libre comercio, sino por los objetivos sociales, económicos y políticos. Soñamos con eso, y no es a largo plazo, es a mediano plazo, ¿no? Y qué bien los cambios en Nicaragua, en El Salvador ahora. Tengo la firme convicción que Honduras se integrará, ¿verdad?, a ese proceso de cambio. Y toda la América que hoy está en cambio, ¿verdad?, porque esto es irreversible. Y no depende si quieren las Fuerzas Armadas o quieren los grupos de poder, son los pueblos los que determinan, ¿verdad?, su propio destino. Así que en este momento vivimos una crucial situación en Honduras, una crisis profunda, económica, social, política, electoral, pero de esa crisis va a surgir un proyecto de unidad, de solidaridad y de transformación económica y social y política en Honduras. No tengo ni la menor duda de eso, de justicia social, ¿verdad?, para nuestro pueblo. Radio Nederland, le agradezco nuevamente por Radio Nederland, la aprecio muchísimo. Ha estado con nosotros en Vía Campesina, y los compañeros me han reportado que inclusive, con modestia por supuesto, me escuchan en América Latina, en toda América. Un saludo para ustedes, ¿verdad?, para toda la sede principal que está en Holanda, ¿no? En Nederland. En Hilversum, exactamente, ¿verdad? Exactamente, es un gran medio, les agradecemos. Hay que estar atentos porque se fragua un gran fraude electoral el día domingo, grandes amenazas de violencia el día domingo, y la resistencia ha dicho, mejor toque de queda popular en las casas y no salir, prevenir. Gracias. La mejor de las suerte. Muchas gracias.